Más de 8.000 millones de dólares ingresaron en concepto de remesas en el año 2023 en nuestro país. Todos provenientes de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de España, por mencionar algunos lugares que se convirtieron en refugio de millones de salvadoreños que huyeron, ya sea por el conflicto armado, por los desastres naturales, por las pandillas o por la situación económica. Esto en tan solo 40 años. Emigré a fines del 86 y estuve 4 años allá. Tenía 19 años, dejé a mi esposo y a mi hija y un niño pequeño, o sea, dos niños, ¿verdad? Es aquello, creo que la situación que la nación salvadoreña experimentaba en ese momento, que era un escenario de guerra civil, y vimos cómo grandes desplazamientos humanos tomaron lugar de la zona rural hacia la zona urbana, principalmente. Las profundas cicatrices que dejaba el conflicto armado en El Salvador iban todavía más allá de los 75.000 muertos y 80.000 desaparecidos. También resultó en alrededor de 1 millón de personas desplazadas, no solo de manera interna. Familias ya fragmentadas por la guerra se dividían aún más. El gobierno era capaz de evitarlo. Se había enfocado en la lucha contra las fuerzas insurgentes del FMLN, en medio de una economía que apenas creció un 0.2% y sus recursos eran usados en armas y reconstrucción. La agudización del conflicto político en el país también tuvo un impacto en el ámbito económico. Para decenas de miles de personas salvadoreñas, su vida tradicional, sus maneras de vivir y sostenerse económicamente hablando cambiaron radicalmente, lo cual también pasó a ser un factor más que explica el porqué de la migración salvadoreña tan robusta. De enero de 1981 a enero de 1984 se mantuvo vigente el decreto 544, que mantuvo congelados todos los salarios. El desempleo había incrementado del 16 al 25% en el mismo periodo, y quienes habían dejado el país no iban a dar marcha atrás. En el 86 todavía estaba bien dura la guerra. Cuando yo me fui, gracias al Señor, como dijo mi compañero, nos fuimos de pueblo a pueblo porque no había suficiente dinero. No existía ningún plan. El gobierno estaba concentrado en otras cosas o en otros tópicos, por decirlo así, como era el combatir una guerra civil. El cambio climático y los fenómenos naturales también afectaron las migraciones. El terremoto del 86 dejó 1.000 millones de dólares en pérdidas materiales, es decir, 8.750 millones de colones. Casas totalmente destruidas. Muchos pasaron a alquilar inmuebles y otros a vivir en situación de calle. No, mejor aquí enterrarlo. El desempleo había incrementado a 32% según cifras oficiales y el conflicto no daba tregua. Ese mismo año se habían perpetrado al menos 2 masacres, la más fuerte en Guazapa, que dejó 245 muertos y más de 1.000 desplazados. Aquel que está allá, preguntemos.
pero también un grupo significativo de salvadoreños que se refugiaron en campos de refugiados en la frontera entre El Salvador y Honduras, y otros que decidieron ir hacia el sur, tanto a Nicaragua como Costa Rica, y otros hacia la zona mesoamericana en la nación de Belice. Pero claro, la mayoría, los números ahí están. Más de 1 millón de salvadoreños decidieron irse, marcharse, emigrar hacia los Estados Unidos. Estados Unidos, Costa Rica, México, Canadá y España se habían convertido en el destino de los salvadoreños. En aquel entonces, en realidad, no había una labor continua de documentar estadísticamente hablando de cuántos salvadoreños llegaban a qué país. Principalmente porque en el caso de Estados Unidos, como principal punto de destino de la migración salvadoreña, muchas de las personas que salieron del Salvador lo hicieron de manera irregular. En el año 86, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una reforma migratoria que es la última, no ha habido otra desde esta fecha, la cual el presidente Reagan decidió acompañarla y se convirtió en ley, en donde cientos de miles de salvadoreños que estaban en el limbo migratorio en Estados Unidos pudieron regularizar su situación migratoria. A los 4 años volví para acá de nuevo, con intención de llevar mis 2 niños, porque ya mi esposo y yo ya no, pues estábamos en separación. Pero mis hijos no se quisieron ir, entonces regresé de nuevo para atrás yo sola. La década de los 90 abrió una esperanza para los millones de salvadoreños que habían decidido quedarse. Desde el primer compromiso de firmar la paz en Ginebra, Suiza, hasta su materialización en 1992 en Chapultepec, México. Se esperaba que mucha gente que ya residía en Estados Unidos, con la llegada de la paz y el silencio de las armas, iba a tratar de rehacer su vida en El Salvador, pero no se dio. No se dio ese fenómeno. La gente ya había hecho sus vidas. Y esto impidió el retorno, pero no las migraciones. La encuesta del UDOP-UCA de 1993 revelaba que la población señalaba como los principales problemas del país la delincuencia, seguido por la crisis económica. El país tenía incluso un 18% de inflación, la falta de empleo, la pobreza y además la inestabilidad política. La administración del presidente Clinton decide deportar a aquellos salvadoreños que habían cumplido sus condenas en las cárceles federales y estatales de Estados Unidos. Esto genera un fenómeno de deportación de jóvenes vinculados con pandillas en Los Ángeles, que luego son pues enviados a El Salvador. Más adelante en la historia sabemos muy bien que la implicación que tuvo. Y comenzaron a agruparse y a fortalecerse rápidamente. Los expertos le llamaban un fenómeno importado. Se crean allá en 1994, en la semana que enlazó final de noviembre, principio de diciembre de ese año, ya que vino en el vuelo deportado el primer marero para fundar, según él, una ayuda a los jóvenes a través de escuelas de tatuaje. El Salvador cerraba 1999 con 3.845 asesinatos, unos 11 diarios, que generaron desesperación y ofrecían como única puerta de escape salir del país. Fácilmente contrastado con el informe sobre el desarrollo humano del 2005 realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que daba cuenta de un incremento del 200% a 400% de migrantes salvadoreños entre 1990
al 2000. Ya comienza todo el tema de las desapariciones y también se forman, posteriormente empiezan a formarse las maras o las pandillas que se formaron en un inicio salvadoreña en Nueva York. Entonces ahí ya se formaron pandillas que son de una violencia especial. Hay que destacar que en aquel entonces la política del gobierno salvadoreño era prácticamente una política de no hacer nada. Tampoco habían programas verdaderamente bien financiados, bien articulados para manejar precisamente la intensificación en las deportaciones. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del AVI. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. A lo largo de la década de los años 2000, realmente no se muestran cambios drásticos en el patrón migratorio de personas salvadoreñas. Más bien, la década de los 2000 significó la continuación del patrón migratorio que se venía configurando desde 1980. Durante esta década, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que de hecho se encuentra en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a Información Pública, la mayoría de migrantes salvadoreños, casi un 91%, se había concentrado en Estados Unidos, seguido por Canadá, Costa Rica, Guatemala, México y España. 2006, 2005 es que estuve yo migrando las primeras veces al famoso sueño americano. Hacia 2000 y 2010 se contabilizaban unos 867,000 y 1.2 millones de salvadoreños en el exterior, esto respectivamente, cifra que es una estimación mínima y que además constituye alrededor de un 15% en 2000 y un 20% en el 2010 de la población nacional. Y las causas que la impulsaban no habían variado. Que vivimos en nuestro país y a causa del problema estructural de violencia, de inseguridad, he tenido yo que salir viajando. Graba el momento. Lo respalda la encuesta de finales de la década, 2019, del Instituto de Opinión Pública de la UCA, que destaca en los primeros 3 eslabones la delincuencia, la economía y la pobreza. Esto a pesar que el Producto Interno Bruto en 2019 había crecido un 2.4% respecto al 2018, tasa que es igual a la del año anterior.
Lo que no se podía negar era la delincuencia extrema, que sobrepasaba los 10 homicidios diarios. 2019 cerró con 2.398 muertes intencionadas. Para los jóvenes que están en Estados Unidos, tanto como en El Salvador, que salgan de la mara, que salgan de la raza, porque su fin es camino de muerte y camino de perdición. Si tuviéramos armas, los enfrentáramos con ellos, pero si no, quién sabe lo que va a pasar. Y ni los múltiples peligros frenaron la migración. En 2009 y en el 2010, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cerca de 20.000 migrantes en tránsito fueron secuestrados en territorio mexicano. Esta última vez que yo me fui, caímos con unas personas de México. Ellas son de aquí por Arriaga y estas personas nos querían tener a la fuerza, como si estábamos secuestradas, pero ellas no decían. ¿Tienes miedo? No. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Ya he viajado. Y en el 2014 es que vemos una de las cifras más altas de menores no acompañados, de otro nuevo fenómeno, ¿no? De niños de muy temprana edad hasta adolescentes, enfrentando los riesgos de la migración irregular. Quienes habían huido del país en las 3 décadas anteriores pretendían unificarse, asegurando que las condiciones no permitían el libre desarrollo del resto de su grupo familiar. La violencia seguía encabezando el listado. En 2013 se reportaban 13 asesinatos diarios. El 45% de las víctimas eran jóvenes entre los 18 y los 30 años. En este momento todavía seguimos trabajando en cómo vamos a abordar el tema de las extorsiones. También por atraer apoyos de la comunidad internacional para que también refuercen las capacidades locales para dar respuestas a las necesidades que la búsqueda de la consolidación de la paz. Y las extorsiones ya representaban un 10% de los delitos cometidos, con un subregistro bastante amplio. La violencia sin duda se había recrudecido. Las pandillas ganaban terreno reclutando niños desde muy temprana edad. Que con frecuencia eran jóvenes, niños, cuyos padres ya vivían en Estados Unidos, pero que con frecuencia pagaban a coyotes para que les trajeran a sus hijos a Estados Unidos. El principal factor impulsor de esto era el deseo de traerse a los menores de edad para que estuvieran con sus padres. Datos de la DIGESTI que revelaban que para el año 2015 se estimaba un aproximado de 3.100.506 compatriotas residentes en el exterior. De ese, un 49.12 son mujeres, lo que representa una tercera parte de la población total de El Salvador, que para ese mismo año se estimaba en 6.401.415 habitantes. Un 93.5% reside en los Estados Unidos de América, constituyéndose en la segunda población más grande, solo superada por la población mexicana, concentrados mayoritariamente en ciudades de los estados de California, Texas, Nueva York, Maryland, Virginia y Washington, D.C. Eran alrededor de 2.899.607 salvadoreños. El 2.7% restante se encuentra viviendo en Canadá, 84.263 salvadoreños. El restante, 3.8%, reside en diferentes países alrededor del mundo, principalmente en Australia, 20.013, España, 16.054, Italia, 15.083, México, 11.222, Guatemala, 9.754, Costa Rica, 9.703, Belice, 7.745 y Honduras, 6.931 salvadoreños, además de 20.130 en el resto del mundo, según estadísticas de Cancillería salvadoreña en 2016. Tratamos de seguir a emigrar mejor para poder tener un futuro para nuestra familia. En 2018, cientos de salvadoreños reunidos en la Plaza Salvador del Mundo formaron la primera caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos.
Desde el año 2022 se ha registrado una disminución de la migración irregular del 21%, según estadísticas de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Programas de migración ordenada y reducción de la criminalidad han sido piezas clave para poder lograrlo. Estados Unidos muy pronto definirá quién será su nuevo presidente y esta es otra pieza del rompecabezas.